Bien, estamos aquí con el rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, el señor Humberto Hernández Arribas Plata. Y bueno, lo que queríamos conversar con usted, señor Humberto, es específicamente sobre el Centro Cultural de la UNCH, que me parece se ha convertido en un punto de referencia, ¿no? Por los muchos usuarios que tienen, por ejemplo, en las redes sociales, y porque cada vez que llega un artista importante o de connotación nacional, pues inmediatamente se piensa en el Centro Cultural para ser el lugar donde se hagan las presentaciones. Entonces, el Centro Cultural está siendo manejado ahora por una administración. Sin embargo, muchos apuntan que esa administración no está siendo suficientemente amplia en sus funciones, ¿no? Tenemos, para poner un caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos como centros culturales en otras partes del país que sí funcionan con una dinamicidad mucho más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, se hacen actividades, talleres, ¿no? Se realizan concursos, en fin, una serie de cosas que seguramente un gestor cultural le podría explicar con mayor amplitud. Y entonces hay una cierta limitación. El Centro Cultural se ha convertido más en un lugar para, digamos, brindar sus locales, ¿no? Y no está cumpliendo la función que se espera, porque hay una gran expectativa respecto a la función que tiene ese centro cultural en la ciudad. ¿Cuál es la visión que tiene la Universidad del Centro Cultural? ¿Cómo se administra y por qué esas limitaciones? Bueno, yo no sé sobre qué base las limitaciones, pero normalmente el centro cultural, usted sabe que esa casona se ha restaurado con la cooperación española y hace buenos años, y presta servicio, ¿no? O sea, ahí hay actividades culturales, actividades de varios índoles que conllevan básicamente pues, a generar el deseo que necesita nuestra región. Efectivamente, el local se le presta o le facilita a todas las instituciones que solicitan, ¿no? A todos, y lógicamente con hace también, por ejemplo, determinado costo, ¿no? Determinado costo, porque usted sabe que esa instancia no tiene presupuesto y la universidad no le asigna absolutamente ningún presupuesto. O sea, con sus propios recursos que genera, es la que desarrolla sus actividades. Claro, hemos visto, por ejemplo, que hacen exposiciones de lencería y otras así de tipo comercial, ¿no? Y a veces entran pues en conflicto con otras actividades que sí son pues del rubro, digamos, cultural, por decirlo de una manera, ¿no? Aunque esto es muy amplio porque cultura es todo, ¿no? Usted sabe. Ahora, pero el tema es, si es un centro cultural, y le cito, por ejemplo, para, de repente, una comparación un poquito exagerada al MALU, Yeah. el Centro Cultural de Lima, ¿no es cierto? Del Museo de Artes de Lima. Y en el MALU se hace investigación, tienen un taller de teatro, producen teatro, hacen cine incluso, ¿no? Y hacen una serie de actividades. Yo no digo que el Centro Cultural esté en esa capacidad de hacer todo eso, pero por lo menos si se hubiera un convenio con los artistas locales, se podrían realizar algunas actividades. El problema es que más bien el Centro Cultural ha espantado a todos los artistas, porque a muchos de ellos les ha cobrado, a veces en exceso, y como que todos se han retirado. De ninguna manera exceso, sino lo que pasa es que usted sabe, por eso lo dice desde el inicio, es un lugar donde se autofinancia. Entonces de ninguna manera podemos dar a los locales en forma gratuita. Pero se puede hacer convenios, ¿no? Pues sí, no sé, y la verdad ha surgido con los mismos artesanos, con todos los grupos de interés que se tiene, lo que sí le damos facilidad, o sea, no le cobramos pues, oiga, unas tarifas que, bueno, como sería un lugar, yo sé que en muchos casos no cobran, porque incluso a mí mismo me han cedido muchas veces su local, claro, de manera gratuita, eso se agradece, pero por ejemplo, en ese lugar estuvo una academia de música, ¿no? La cual dirigía quien es el fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil, por ponerle un caso, ¿no? Y ella sí, varios casos, gente de teatro, de distintas artes, ¿no? Y entonces no se ha logrado que esa gente trabaje conjuntamente con el Centro Cultural para realizar actividades, para hacer cosas más permanentes, como sí lo hacen en otros centros culturales. Entonces, eso nos da la impresión de que es producto de una gestión no del todo bien encaminada. ¿Usted qué opina de eso? Posiblemente, pero bueno, yo le digo que
El usuario, el grupo de interés, normalmente si no se le, a veces no se le puede satisfacer plenamente. Ahora, yo no estoy defendiendo ningún grupo de interés, ¿ah? Yo simplemente estoy viendo Porque, el panorama, como digo, no he acá venido a defender a y nadie. bueno, al menos desde la fecha que yo estoy acá en el rectorado, a ningún grupo siempre hemos dicho que si hay necesidad de firmar convenios, como usted está señalando, no hay absolutamente ningún. No hay ninguna propuesta. No hay ningún inconveniente. Y bueno, hasta la fecha no han presentado. No han presentado ninguna propuesta. No hay propuesta. Que si presentan y nos ponemos de acuerdo, porque usted sabe que un convenio. Ahora usted dice, la segunda parte, ¿no? Usted dice que este es un organismo que no genera, que no tiene recursos propios porque la universidad no le asigna recursos. No. Pero yo sé por información, todavía no informal, porque precisamente le quiero pedir esa información, que este centro cultural recauda una buena cantidad de dinero. Sí, bueno, que recauda una buena cantidad de dinero que serviría, si es que se usara por lo menos una parte de esto, a darle una vida a ese centro, a contratar por ejemplo un gestor cultural, ¿no? Que podría ser... Sí, pero pues, usted verá de que el mantenimiento, usted va en este momento y tiene local con todas las facilidades. Claro, pero no estamos hablando... Oye, el mantenimiento del centro es carísimo. Ya. Ahora, segundo, los recursos que genera se administra a través de la fundación. Ahí va mi otra pregunta. Es de la fundación, no lo maneja la cuenta general de la. Exactamente. Ahí va mi otra pregunta, pero primero permítame terminar con esta interrogante, porque tengo un par más. Usted dice que esto requiere un mantenimiento permanente. Sí. Hemos visto algunas deficiencias en el mantenimiento, pero bueno, digamos que siempre se producen en cualquier institución, el tema burocrático, ¿no? Pero hay una cuestión allí. Este centro cultural no tiene un equipo de sonido que merezca llamarse tal. Y un equipo de sonido yo no creo que pase pues de 3.000 soles, no creo que esa suma no pueda generar el centro cultural mismo, ¿no es cierto? O sea, el centro cultural genera mensualmente un aproximado, según los cálculos que me ha hecho gente que ha trabajado ahí, que ha visto unos 20.000 soles aproximadamente, o a 30.000. No le podría dar la cifra exacta. No le podría dar porque, como digo, quien administra es la fundación. Lo que administra es la fundación. Ya. Y todos los gastos y toda la recaudación no se hace a libre disponibilidad, se hace a través de documentos probatorios, ¿no? Como son facturas, como son nota de venta. O sea, la parte económica lo maneja, en este caso, claro, ese es el tema de la fundación. Ese es el tema administrativo, pero digamos de una manera, digamos por lógica nada más, si el centro cultural genera una cierta cantidad de ingresos, se supone que esos ingresos que genera, en parte por lo menos deberían ser reinvertidos, ¿no? En el funcionamiento de ese centro. Pero si usted va, tiene sus equipos, tiene. En este momento usted va, le pide Sí, tienen, pero son bastante limitados, ¿no? O sea, podría tener mejores seguramente equipos. Pues no se tendrá de acuerdo a las expectativas, como digo, depende de el uso que se le va a dar en este caso. Ahora vamos al otro tema. Usted me dice que el que maneja es eso la fundación, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién rinde cuenta? Bueno, yo entiendo que la fundación se maneja según pues las normas, ¿no? Las normas generales, pero explíquenos, porque esto es para el público en general y quisiéramos que ellos sepan, por lo menos de una manera bastante escueta, ¿cómo funciona ese mecanismo? ¿Cómo funciona la fundación? ¿Cómo recauda el dinero? ¿Y a qué se destina ese dinero? No, pero, o sea, la fundación acá, como en el 2006, el 4 de octubre de 2006, se crea la fundación. Y en el artículo 1 dice aprobar la creación de la Fundación San Cristóbal de Huamanga para el desarrollo de la ciencia y la cultura en la Universidad Nacional. Ahora, en esta fundación, en este momento se manejan dos proyectos, llamémoslo así, una que es el proyecto Jatuñán, que es el apoyo de la Fundación FOR, y lo otro es el Centro Cultural, ¿no? O sea, son dos proyectos. Y los recursos que generan estos proyectos, porque bueno, el proyecto Jatuñán, los recursos vienen en este caso de la Fundación, de la Fundación FOR. Y la del Centro Cultural, que lo que genera ese dinero van a la fundación lo administra
Lo administra, porque Ya lo administra. lo administra. Administra el dinero, pero el dinero no lo revierte, no lo invierte nuevamente en el centro cultural, No, ¿o sí? pero claro, o sea que el dinero entra a la fundación y la fundación lo administra, Ya. la ejecución. Entonces, todo lo que le solicite, en este caso, ¿Y porque, por qué ese mecanismo no es un poco más transparente? Yo entiendo que hay autonomía, la universidad tiene, pues obviamente es un organismo que pero más puede... transparente, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿por qué no se sabe, por qué no publican ustedes a través de su página web, por ejemplo, cómo se utiliza el dinero, cómo se gasta y cómo se... Claro, por eso digo, en ese caso lo que tendríamos que, en este caso, sugerir. Porque ahí hay un tema... Ahí hay un claro, presidente, o sea, en la fundación tiene un el presidente. presidente, el señor Jorge García Sí, Blázquez. exactamente. Y tiene un vicepresidente que es el señor Odilon Candia. No, ya no. Ya no es, que ya no trabaja en la No, universidad. él trabaja en la universidad. No, Ya. ¿Y ahora el vicepresidente ha sido reemplazado? Sí, claro, bueno, en este momento no le podría decir No quién sabe está usted el nombre. porque ellos manejan de acuerdo a las directivas que se tienen, porque las fundaciones se manejan a través de las directivas, tiene su estatuto.